Continuamos en las cuatro esquinas pendientes de la evolución en la que viene a ser ya la tercera semana de confinamiento que estamos viviendo en Antequera y en la comarca, igual que en el resto del país y que en muchos otros países. Porque si algo nos ha permitido aprender esta pandemia es que vivimos en un mundo completamente globalizado. Igualmente, desde el propio organismo central relacionado o que prima sobre todo las autoridades sanitarias, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, también reciben instrucciones, pues como no puede ser de otra forma, pues los planes de prevención de riesgos laborales. Las empresas de servicios de prevención están todas aglutinadas en una federación que se llama ASPA, que es la Federación de Servicios de Prevención Ajenos, y el vicepresidente de este colectivo es además CEO de la empresa de servicios de prevención antequerana GSL. David Muñoz, muy buenas noches y bienvenido a las cuatro esquinas. Hola, buenas noches, Cristóbal. Muchas gracias. Bueno, vamos a intentar hoy poner el foco en otro de los ámbitos. Todavía pues hay empresas que bien son empresas que prestan servicios esenciales y que todavía no han sido adscritas a una potencial prohibición total de todas las actividades. El caso es que pues muchos centros de trabajo siguen albergando, como no puede ser de otra forma, empleados, y queremos, precisamente por eso le hemos llamado, poner el foco en estos centros de trabajo y en todas las dudas que surgen en torno a los mismos por parte de empleados y por parte de empresarios. ¿Cuál es la norma básica y fundamental que tenemos que tener en cuenta a la hora de evitar riesgos laborales en este contexto? Básicamente el principal riesgo de todos, que es contraer la pandemia, contraer el coronavirus. Bueno, Cristóbal, lo más importante en estos momentos es conocer los medios por los que se contagia este coronavirus y poner, digamos, las medidas que tengamos a nuestro alcance para poder protegernos. ¿Por qué digo las medidas que tengamos a nuestro alcance? Porque de todo es conocido que actualmente no contamos con los equipos de protección individual que serían necesarios. Por ello, para los trabajadores que tienen que seguir trabajando, que son muchos los sectores que aún están en producción, como es la agricultura, la ganadería, el transporte, la logística, muchísimos medios de producción y, como no, los empleados en centros sanitarios, centros veterinarios y demás, nos están consultando muchísimo estos días porque tenemos que actualizar la evaluación de riesgos que tiene la empresa con este nuevo riesgo, que aunque no es un riesgo laboral, es una enfermedad común, sí que tenemos que proteger a los trabajadores de su contagio. Lo más importante de todo es conocer que este nuevo coronavirus se transmite al igual que el resto en partículas de líquido, que puede ser saliva o mucosidad que salen despedidos cuando se tose o cuando se habla, y que tiene que ponerse en contacto con nosotros en la cara, en la boca, en la nariz, en los ojos. De esta manera, lo más importante pues, es proteger las vías respiratorias y, sobre todo, mantener una distancia de seguridad con el resto de personas. De ahí que estemos en una situación de confinamiento y que en los centros de trabajo pues, se haya optado por toda la gente que tenga que seguir trabajando y lo pueda hacer desde casa. Lo principal que hay frente a un riesgo es intentar evitarlo. El que no lo puede evitar, pues lo que hemos comentado, protegernos, manteniendo una distancia de seguridad mínima de 2 metros. Si tenemos a nuestro alcance equipo de protección individual, según el puesto de trabajo que desempeñemos, pues le daremos la recomendación de los equipos que están homologados para ello, como son guantes, mascarillas, gafas o incluso pantalla y bata. Y además tenemos que extremar las medidas de higiene. ¿Por qué? Porque aunque usemos equipo de protección individual, podemos estar en contacto con superficies contaminadas, y cuando dejamos de utilizar esos equipos, pues nos podemos llevar esas gotitas en nuestra piel y al final acaban en contacto con las zonas que nos van a provocar el contagio. Por ejemplo, puede ser el volante del coche cuando terminamos de trabajar, el móvil, que lo utilizamos mientras que estamos trabajando con los EPIs y luego sin los EPIs también. Por eso es súper importante la higiene de manos y la desinfección de zonas que están en contacto con personas que pueden estar contaminadas. Entonces, primera recomendación, distribuir información por parte de la empresa a los trabajadores
o que los trabajadores reciban la información precisa sobre cómo evitar el contagio. Lo que sí que no es hoy por hoy obligatorio ni incurriría en un incumplimiento de la norma de prevención de riesgos laborales es no tener mascarillas ni guantes. No es algo 100% obligatorio hoy por hoy, teniendo en cuenta lo novedosa que es esta enfermedad, ¿no? Bueno, este es un tema muy controvertido porque yo como técnico de prevención tengo que decir que sí que es necesario que se utilicen esos equipos de protección. Se deben de utilizar. El tema no lo podemos solamente generalizar con el uso de la mascarilla, porque la mascarilla para personas que no están en contacto con otras personas a menos de 2 metros no es necesario en absoluto, porque como te comentaba, la mascarilla solamente nos va a proteger de esos salpicones, digamos, que nos pueden caer, esas gotitas que pueden caer, o nosotros mismos cuando nos llevamos las manos a la cara. Las mascarillas están recomendadas en algunos puestos de trabajo. Sí que yo recomendaría el uso de mascarilla porque sí que evita que nosotros nos llevemos las manos a la cara. Mucha gente está utilizando mascarillas que no son las homologadas, que son mascarillas de papel o mascarillas que se le dicen quirúrgicas, que no tienen el filtro, como pueden ser las mascarillas que están homologadas, la FFP2 o la FFP3, pero esas mascarillas sí que hacen, digamos, una pantalla y evitan que estemos tocándonos la cara, la nariz, sobre todo porque sin darnos cuenta lo tocamos muchísimas veces al día y podemos estar en contacto pues con un botón del ascensor, con un pasamanos de acero inoxidable en una escalera, en un mostrador cuando estamos atendiendo o en un embalaje cuando estamos moviendo algún bulto que haya pasado por alguien que lo ha podido contaminar. Entonces el tema de la mascarilla sí que es controvertido, pero ahora mismo la prioridad que tiene el gobierno como mando único es que las mascarillas que existen en España pues tienen que pasar a los equipos sanitarios, que son los que están en primera línea y que para ellos sí que es totalmente necesario, porque además de estar expuestos a esas gotitas que nos pueden contaminar, ellos cuando ponen los tubos para animar para la respiración, para el soporte vital y para lo que es la respiración asistida, se produce una dispersión, digamos, de esas gotitas mucho más finas, mucho más pequeñas, que son bastante más peligrosas, que en el ambiente normal de una persona pues no se produce, ¿vale? Que se llaman aerosoles. Los aerosoles de una persona normal no se produce, pero para el personal sanitario sí puede estar expuesto a ellos y por eso son los primeros que necesitan las mascarillas homologadas. La recomendación, por tanto, sobre el papel es que deben contarse con estos equipos. No hay suficientes ni siquiera para los propios sanitarios o la fuerza de seguridad, con lo cual se entiende que por lógica se realiza esa salvedad. Nos queda completamente claro. El siguiente punto es, tenemos o un compañero o hay un trabajador, según lo veamos desde el punto de vista del empleado o del empleador, que cuenta con síntomas. En ese punto, ¿qué tenemos que hacer para lo mismo, para lo que estamos hablando? Es decir, para evitar que se incremente el nivel de riesgo laboral. Muy buena pregunta, Cristóbal. Si tenemos un compañero que presenta síntomas, lo primero es conocer los síntomas, que bueno, los medios de comunicación están haciendo muy buena difusión y animo a que la gente no se deje llevar por la falsa noticia, siempre consulte medios fiables. Son tener fiebre a partir de 37,7, tener tos seca constante y una sensación de fatiga, de pesadez en las piernas, acompañada por, también puedes tener esa cefalea, ese malestar que tiene cuando una persona está empezando a enfermar, aunque nos encontramos en este virus con un gran problema, que hay personas que son asintomáticas, pero bueno, ahí sí que no podemos hacer nada hasta que tengamos acceso a los test masivos. Los que tienen síntomas, lo primero que debe de hacer el trabajador es comunicarlo a su empresa y su empresa lo tiene que comunicar, o el trabajador directamente, si tiene el contacto, a su empresa de prevención de riesgos laborales y quedarse en casa. Lo tiene que comunicar a la empresa de prevención porque nosotros tenemos que hacer un seguimiento de todas las personas, de todos los compañeros que hayan mantenido un contacto estrecho con ese trabajador. ¿Qué es un contacto estrecho? Pues lo que hablábamos antes, que han tenido trabajo con él, que han compartido el centro de trabajo y han estado a menos de 2 metros o que han estado en contacto con superficies que la ha podido contaminar. Ese trabajador ya pasaría a estar en aislamiento. En Málaga, precisamente,
en Málaga es la única provincia de España que no han comunicado un procedimiento específico, la Autoridad de Salud Laboral, en el que el Servicio de Prevención comunicamos a un interlocutor en salud laboral que tenemos un trabajador que se encuentra con síntomas de esta nueva enfermedad. Entonces ellos directamente se pondrán en contacto con ese trabajador para pedirle de nuevo que le indique la situación que tiene. Si no está muy bien, pues directamente se va a mantener en aislamiento y ellos luego le tramitarán la baja con efecto retroactivo desde el día que dejó de trabajar y se mantendrá 12 días totalmente aislado. El resto de trabajadores, nosotros como Servicio de Prevención le haremos un seguimiento durante 12 días también, pues pidiéndole la temperatura 2 veces al día, por la mañana y por la noche, y preguntándole todos los días con un cuestionario si tiene algún tipo de síntomas y que extreme las precauciones de contacto con el resto de compañeros, además de recomendar a la empresa que se desinfecte todas las zonas donde el trabajador haya trabajado. Recordaros que la lejía es un desinfectante barato y que está a disposición de todas las empresas y que se puede utilizar para ello. Bueno, y si se produce evidentemente un contagio, ya estamos hablando de, igual que cualquier otra enfermedad, ir al médico y que nos dé la baja para poder pedir la baja laboral también, ¿no? Correcto, como os comentaba antes, en la provincia de Málaga existe un procedimiento especial en el que el Servicio de Prevención nos vamos a encargar de comunicar los datos de ese trabajador, tanto de contacto como de los primeros días que haya tenido los síntomas, toda la recopilación de información que nosotros hayamos podido hacer, la pasamos a ese interlocutor que ha designado la Autoridad Sanitaria Laboral con nosotros, y ellos ya con Salud Pública, pues con el médico de cabecera, tramitarán el parte de baja médica. Nosotros como Servicio de Prevención o la Mutua de Accidentes no podemos emitir el parte de baja médica porque se trata de una baja por enfermedad común, aunque se aprobó un decreto por el que se reconoce la prestación, se equipara a accidente de trabajo. Pero no podemos confundir que sigue siendo una enfermedad común, aunque la prestación para apoyar a la empresa y al trabajador en el cobro de prestaciones y el pago de cotizaciones se ha equiparado a las garantías que tiene un accidente de trabajo. Bueno, queda perfectamente claro. Supongo, David, que en su empresa, en GSL, que es además la principal empresa en la comarca que presta servicios de prevención, bueno, pues en estos tiempos desbordados, al menos con llamadas para consultaros cosas, ¿no? Sí, Cristóbal, la verdad que la semana pasada tuvimos una semana de mucha intensidad de trabajo. Nosotros prestamos servicio en toda España y la información que tenían tanto de la autoridad sanitaria, en la que hubo algunos no sé, falta de coordinación, se creían que los servicios de prevención podíamos emitir parte de baja, otras empresas creían que nosotros podíamos distribuir equipos de protección individual y bueno, muchísima gente, la mayoría pues preguntándonos cómo proceder y actualizando las evaluaciones de riesgo de los centros de trabajo. Poco a poco hemos atendido todas las empresas que tenían mayor urgencia, las que tenían que entrar en zonas, por ejemplo, tenemos clientes que están entrando para hacer trabajo de mantenimiento en las plantas de los hospitales donde se encuentran los trabajadores. Tenemos empresas que tienen que hacer transporte también a residencias, que tienen que seguir manteniendo la actividad de todos los centros de trabajo, porque son centros de trabajo donde están esos héroes y heroínas que todos los días salimos a aplaudir, sobre todo, que son la gente que está trabajando, nuestros sanitarios, nuestros transportistas, nuestros reponedores, y la verdad que poniendo nuestro granito de arena para poder combatir esta pandemia que hasta ahora creo que es la mayor crisis que nos vamos a encontrar en la mayoría de personas que estamos hoy en día trabajando, la principal crisis que nos hemos encontrado, tanto sanitaria como social y económica. Bueno, siempre decimos que en cualquier caso, para evitar cualquier riesgo, lo mejor es contar con profesionales, tanto en temas jurídicos como en temas de prevención de riesgos laborales. GSL, por la cantidad de planes que gestiona en la comarca, es una buena recomendación, pero además lo hemos hablado, por ejemplo, hace pocos días con un docente que daba clases a sus alumnos y se encontró que tenía muchísimos otros alumnos de fuera que seguían sus clases. Cualquier persona que quiera recabar información, ustedes han abierto una plataforma online donde prestan información sin necesidad de ser cliente de GSL y que se puede entrar a través de internet de forma gratuita.
Pues sí, Cristóbal, hemos generado muchísima información, hemos generado infografía, hemos colgado todos los comunicados que hacen las autoridades, tanto el Ministerio de Trabajo, el de Sanidad, todo lo que nos llega relevante y que podemos testear que es información fidedigna. Hemos creado un apartado en nuestra web, que es gslprevención.com. Aparecerá en primera plana un acceso y, aparte de los posts en los que hacemos artículos sobre la actualidad que se va generando, en la parte derecha tenemos una columna con todos los descargables. Comunicaros que todos esos descargables son de libre uso, los podéis utilizar, los podéis volver a maquetar con el logotipo de cada empresa, los podéis imprimir, colocarlos. Es una información que hemos generado y que queremos compartir para, como decía antes, contribuir en la medida de nuestras posibilidades a frenar pues esta epidemia. Pues David Muñoz, que además de ser CEO de GSL Servicios de Prevención, es vicepresidente de la Federación de Servicios de Prevención Ajenos ASPA a nivel nacional. Gracias por habernos acompañado, por arrojar luz sobre pues esto que parecen tinieblas por todas partes, y máxime cuando se trata de centros de trabajo que no han cerrado y en donde tenemos que estar enclaustrados pues el número de horas que tengamos en el contrato, con lo cual yo creo que es de una gran utilidad su intervención. Gracias por habernos acompañado y buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros, Cristóbal. Cuidaros. Un abrazo. Pues ese es el mensaje que extrapolamos para todos. Hay que cuidarse y que quedarse en casa también, como el propio CEO de GSL, que predica con el ejemplo. Lo hemos pillado precisamente en su casa en esta comunicación telemática. Y nosotros seguimos con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas. No se vayan.